Bueno muchachos, bienvenidos a este video de resolución de dudas donde vamos a mirar cómo solucionar un ejercicio donde tenemos dos triángulos congruentes unidos por su hipotenusa, dos triángulos rectángulos congruentes unidos por su hipotenusa. Bueno, nos pide encontrar en este caso el valor de D. Si nosotros nos damos cuenta, como son dos triángulos rectángulos y tenemos la siguiente condición, miren, analicemos el triángulo que está en la parte de abajo. Miren qué ocurre, nosotros conocemos dos de sus tres ángulos. El ángulo que mide 90 grados, que está denotado que es un ángulo recto, ¿cierto? Y el ángulo de 45 grados. Yo fácilmente puedo determinar que el ángulo restante tiene que ser de 45 grados. ¿Por qué motivo? Porque la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre tiene que sumar 180. Y como ya tengo los valores de 90, de 45, el valor que me faltaría para completar los 180 grados sería 45. Si queremos denotarlo en una expresión algebraica, sería el valor del ángulo faltante sería igual a 180 grados menos los 90 grados que ya los tengo, ¿cierto? Menos los 45 grados que también ya los conozco, el ángulo que ya conozco. De esta manera voy a obtener que el ángulo es de 45 grados. Bueno, conozco que este ángulo de aquí es de 45 grados y si se dan cuenta es un triángulo rectángulo, pero además de eso es isósceles, tiene dos ángulos iguales, lo cual quiere decir que sus dos lados van a ser iguales. Estos dos lados van a ser iguales. Y como estamos hablando de triángulos congruentes, estos dos lados también van a ser iguales. Lo que ocurre aquí entonces es que en realidad estamos hablando de una figura que es un cuadrado. Sus cuatro lados miden exactamente lo mismo. Es decir, que este lado mide D, este lado mide D, este lado mide D. Es decir, que yo necesito encontrar simplemente uno de sus lados para encontrar la solución del problema. Entonces yo voy a pasar esta información de un solo triángulo para encontrar el valor de D. Nosotros tendríamos entonces algo por este estilo, más o menos. Bueno, vamos a encontrar este lado D, que pudo haber sido este de acá también, porque son exactamente iguales. Se pudo haber tomado el triángulo de arriba, no importa, porque son triángulos congruentes. En este caso yo voy a tomar el triángulo de abajo y voy a encontrar este lado de aquí. Y voy a tomar como referencia mi ángulo de 45 grados. Entonces yo haría mi planteamiento con los datos que voy a utilizar, que son, en este caso, la hipotenusa, ¿cierto? Miren, que es el lado que está de frente, que mide 15 centímetros, perdón. El otro dato que conozco lo voy a denotar como alfa, ¿sí? Que sería este ángulo que voy a utilizarlo, que es de 45 grados. Y el valor de D, que es lo que voy a encontrar, me hace referencia a mí respecto al ángulo que voy a trabajar. Recuerden que siempre respecto al ángulo que voy a trabajar viene siendo mi cateto opuesto. ¿Sí se dan cuenta? Miren, el valor que voy a encontrar está de frente al ángulo de 45, que es el que voy a utilizar en la razón trigonométrica. Por lo cual quiere decir que el cateto que voy a encontrar o debo encontrar es el cateto opuesto. Muy bien. Después yo tengo que buscar una expresión, una razón trigonométrica que me vinculen estos tres datos: la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto. La razón trigonométrica que me vincula los tres datos es la función seno. Entonces yo digo que seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazo los valores conocidos. Por ejemplo, entonces yo diría que seno de alfa ya lo conozco, sería de 45 grados. Va a ser igual a cateto opuesto, es decir, el valor que voy a encontrar, D, sobre hipotenusa, que la conozco, que sería 15 centímetros. Muy bien. Por último, tendría que despejar el valor de D y reemplazar valores y hacer operaciones. Bueno, para lo cual, este valor de 15 centímetros que está dividiendo, yo lo pasaría al otro lado de la igualdad a multiplicar, obteniendo la siguiente expresión: 15 centímetros por seno de 45 grados es igual a la medida del lado del cuadrado en este caso.
Listo, muy bien. Ahora decimos que el valor de seno de 45, al reemplazarlo con nuestra tabla de valores de ángulos notables, tenemos que seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Esto es igual al valor del lado. Luego simplemente hago operaciones y yo diría que, bueno, para hacer esta operación de fracciones, puedo hacer agregando la unidad al denominador. Yo opero numerador con numerador, denominador con denominador, obteniendo en el numerador 15 raíz de 2 y en el denominador 2 por 1, 2, 2. Las unidades, centímetros. Si es necesario operar, lo operan o lo pueden dejar expresada de esa manera. Esta sería mi respuesta al problema. Esto ocurre cuando yo tengo dos triángulos que son congruentes, que están unidos por su, en este caso, su hipotenusa. Se puede utilizar este método. Bueno, muchachos, espero haber resuelto la inquietud. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.